En el torbellino de la vida moderna, donde las demandas y las distracciones compiten por nuestra atención, el enfoque se convierte en nuestro aliado más valioso. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, dejando de lado las preocupaciones superficiales y las tentaciones efímeras. Al adoptar una mentalidad estoica, aprendemos a discernir entre lo que podemos controlar y lo que no, concentrando nuestra energía en lo que está dentro de nuestro ámbito de influencia. A través de la práctica constante del enfoque, podemos liberarnos del caos mental y encontrar claridad en medio de la incertidumbre. Este vídeo te invita a explorar las enseñanzas atemporales de los estoicos y a aplicar sus principios en tu búsqueda del éxito y la realización personal. Descubre cómo cultivar la fortaleza interior necesaria para resistir las distracciones y mantener tu rumbo firme hacia tus objetivos más elevados. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, donde el poder del enfoque se revela como el secreto definitivo para desbloquear tu máximo potencial y alcanzar la grandeza en todas las áreas de tu vida. Es hora de abrazar tu poder interior y forjar tu destino con determinación estoica. 1. El arte de la ataraxia. Es esencial cultivar una actitud de desapego hacia las cosas materiales y las preocupaciones superficiales. Esto implica aprender a aceptar los eventos de la vida con ecuanimidad, reconociendo que muchas veces no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ello. Al liberarnos de la necesidad de control absoluto, podemos encontrar una sensación de paz interior que nos permite enfrentar los desafíos con mayor claridad y sabiduría. Además, la ataraxia nos invita a practicar la autorreflexión y el autoconocimiento, explorando nuestras propias emociones y pensamientos para entender qué es lo que realmente valoramos y deseamos en la vida. Al comprender nuestras motivaciones profundas, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros verdaderos objetivos y principios, en lugar de seguir ciegamente las expectativas externas o perseguir metas vacías de significado. En lugar de buscar la felicidad en la acumulación de bienes materiales o en el reconocimiento externo, la ataraxia nos insta a buscar la excelencia moral y el desarrollo personal. Esto implica vivir de acuerdo con principios éticos sólidos, como la honestidad, la justicia y la compasión, y buscar constantemente mejorar como individuos. Al centrarnos en el crecimiento interior y en el servicio a los demás, encontramos un sentido más profundo de satisfacción y realización que trasciende las satisfacciones efímeras del placer y la gratificación instantánea. El arte de la ataraxia nos anima a adoptar una perspectiva más amplia y desapegada frente a las adversidades y los contratiempos. En lugar de dejarnos consumir por el miedo, la ira o la tristeza cuando enfrentamos dificultades, podemos aprender a ver estos desafíos como oportunidades para crecer y aprender. La adversidad puede ser un maestro poderoso que nos enseña lecciones valiosas sobre nuestra propia fortaleza y resiliencia, y nos ayuda a desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia los demás que también están luchando con sus propias batallas. Al adoptar una actitud de aceptación y aprendizaje constante, podemos transformar incluso las experiencias más difíciles en oportunidades para cultivar la paz interior y la sabiduría duradera. En última instancia, el arte de la ataraxia nos invita a encontrar la armonía dentro de nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, viviendo con autenticidad, compasión y serenidad en cada momento. 2. Vivir en el presente. Cuando vivimos en el presente, cultivamos una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esto nos permite disfrutar plenamente de las pequeñas alegrías y bellezas que a menudo pasan desapercibidas cuando estamos absortos en pensamientos sobre lo que podría haber sido o lo que podría ser. Además, al centrarnos en el momento presente, podemos liberarnos del peso del pasado y la ansiedad por el futuro, permitiéndonos tomar decisiones y acciones más conscientes y efectivas. En lugar de dejarnos llevar por la corriente de la vida,
podemos ser los arquitectos de nuestro propio destino, tomando el timón y dirigiendo nuestras vidas hacia donde realmente queremos ir. Vivir en el presente también implica aprender a apreciar la belleza de la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio, y al aceptar esta verdad fundamental, podemos aprender a abrazar cada momento con gratitud y aceptación. Las experiencias alegres se vuelven más vibrantes cuando sabemos que son fugaces, y los momentos difíciles se vuelven más manejables cuando recordamos que también pasarán. Esta comprensión nos libera del apego excesivo a las cosas, las personas y las circunstancias, permitiéndonos fluir con mayor facilidad a través de los altibajos de la vida. Además, vivir en el presente nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones y conexiones con los demás. Cuando estamos verdaderamente presentes en la compañía de los demás, no solo les mostramos nuestro respeto y aprecio, sino que también creamos un espacio para la autenticidad y la intimidad. Escuchar activamente, mostrar empatía y compartir momentos significativos se convierten en actos poderosos que enriquecen nuestras vidas y las de los que nos rodean. En lugar de estar absortos en nuestras propias preocupaciones o en las distracciones tecnológicas, podemos nutrir verdaderamente nuestras relaciones y construir conexiones más profundas y significativas. Con frecuencia, nos juzgamos de manera severa por nuestros errores pasados o nos preocupamos excesivamente por nuestras imperfecciones y limitaciones. Sin embargo, al enfocarnos en el ahora, podemos liberarnos de la carga del autojuicio y aprender a aceptarnos tal como somos en este momento. Reconocemos que somos seres en constante evolución y que cada experiencia, incluso las difíciles, nos brinda la oportunidad de crecer y aprender. En lugar de permitir que nuestros errores pasados definan nuestro presente, podemos aprender de ellos y seguir adelante con compasión y determinación. Al sintonizar con nuestras pasiones, valores y aspiraciones en el momento presente, podemos tomar decisiones alineadas con lo que realmente importa para nosotros. Esto nos ayuda a vivir una vida más auténtica y significativa, centrada en lo que nos trae verdadera alegría y realización. Al honrar nuestros sueños y deseos más profundos, podemos trabajar con mayor diligencia hacia su realización, encontrando un sentido más profundo de propósito y satisfacción en nuestro viaje vital. En resumen, vivir en el presente no solo es una forma de existir en el mundo, sino también una filosofía de vida que nos invita a abrazar cada momento con gratitud, aceptación y plenitud. 3. La importancia del autoconocimiento. Es la puerta de entrada hacia un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Conocerse a uno mismo implica explorar las profundidades de nuestra mente, emociones, creencias y valores. Es un proceso continuo y reflexivo que nos permite entender quiénes somos realmente, que nos motiva, que nos limita y que nos hace únicos. Este conocimiento íntimo de nosotros mismos nos proporciona una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas, ya que nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestras verdaderas necesidades y deseos. El autoconocimiento también es esencial para el desarrollo de relaciones saludables y significativas con los demás. Cuando comprendemos nuestras propias reacciones y comportamientos, somos más capaces de comunicarnos de manera efectiva y de establecer límites adecuados. Además, al conocer nuestras fortalezas y debilidades, podemos colaborar de manera más productiva en equipos y buscar el apoyo necesario cuando lo requerimos. El autoconocimiento es la clave para cultivar la autenticidad y la autoaceptación, lo que a su vez nos permite vivir vidas más plenas y satisfactorias. Al entender nuestras reacciones automáticas ante situaciones estresantes o desafiantes, podemos desarrollar estrategias efectivas para manejar el estrés y mantener la calma en momentos de adversidad. Esta conciencia de nosotros mismos nos permite identificar patrones de pensamiento o comportamiento que pueden ser contraproducentes y trabajar en modificarlos para mejorar nuestra calidad de vida. Además, el autoconocimiento nos brinda la capacidad de crecer y evolucionar a lo largo del tiempo.
Al estar conscientes de nuestras áreas de mejora, podemos establecer metas realistas y trabajar de manera proactiva para alcanzarlas. Este proceso de autorreflexión y crecimiento constante nos permite desarrollar una mayor resiliencia ante los desafíos que la vida nos presenta y nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial. El autoconocimiento es una herramienta poderosa que nos guía en nuestro viaje hacia una vida más consciente y significativa. Nos permite comprendernos a nosotros mismos en un nivel profundo, mejorar nuestras relaciones con los demás, manejar el estrés de manera efectiva y seguir creciendo como individuos. Cultivar el autoconocimiento requiere tiempo, dedicación y honestidad personal, pero los beneficios que ofrece son invaluables para nuestro bienestar y desarrollo personal. El autoconocimiento fomenta una mayor autoestima y confianza en uno mismo. Al reconocer y aceptar tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora, desarrollamos una imagen más precisa y equilibrada de nosotros mismos. Esto nos permite apreciar nuestras cualidades únicas y trabajar en áreas específicas para crecer y mejorar. A medida que ganamos una comprensión más profunda de quiénes somos y de lo que somos capaces, nuestra confianza en nuestras habilidades y decisiones aumenta, lo que nos impulsa a perseguir nuestros sueños con determinación y convicción. En última instancia, el autoconocimiento nos brinda la clave para vivir una vida más plena y significativa. Al conocer nuestras pasiones, valores y propósito en la vida, podemos orientar nuestras acciones y decisiones hacia lo que realmente importa para nosotros. Esto nos permite experimentar un mayor sentido de realización y satisfacción en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestras relaciones personales, nuestra carrera profesional o nuestro crecimiento personal. En resumen, cultivar el autoconocimiento es un viaje transformador que nos empodera para vivir de manera auténtica y plena, aprovechando al máximo nuestro potencial único y contribuyendo positivamente al mundo que nos rodea. 4. La transformación del miedo en valentía. Un proceso intrincado y significativo que se manifiesta en la experiencia humana de diversas maneras. El miedo es una emoción poderosa y primitiva que, en su forma más básica, tiene como objetivo proteger al individuo de peligros percibidos. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en un obstáculo paralizante, impidiendo el crecimiento y la acción, es crucial encontrar formas de transformarlo en valentía. Reconocer y aceptar el miedo es el primer paso hacia la transformación. El miedo puede manifestarse de muchas formas: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido, entre otros. En lugar de ignorar o reprimir estas emociones, es importante enfrentarlas con comprensión y aceptación. Reconocer el miedo como una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort y enfrentando algo nuevo o desafiante es esencial para iniciar el proceso de transformación. En lugar de ver el miedo como una debilidad, podemos entenderlo como una oportunidad para crecer y desarrollar nuestra valentía interior. Una vez que se ha reconocido el miedo, el siguiente paso es enfrentarlo con determinación y acción. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Esto implica tomar medidas concretas para superar las barreras que el miedo ha creado en nuestras vidas. Ya sea enfrentando una situación difícil, tomando riesgos calculados o defendiendo nuestras creencias, la valentía se manifiesta en nuestras acciones cotidianas. A medida que nos enfrentamos al miedo y lo superamos, nuestra confianza en nosotros mismos crece y nuestra capacidad para enfrentar desafíos futuros se fortalece. La valentía no es un rasgo estático, sino una habilidad que se desarrolla con el tiempo a través de la práctica y la perseverancia. La transformación del miedo en valentía también implica un proceso interno de cambio de perspectiva y mentalidad. Es necesario desafiar y cuestionar las creencias limitantes que alimentan nuestros miedos, reemplazándolas con pensamientos más positivos y empoderadores. Esto requiere un trabajo de autoexploración y autoconciencia para identificar las narrativas internas que nos mantienen atrapados en un estado de temor.
Al desafiar estas creencias y redefinir nuestra relación con el miedo, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Además, la valentía se nutre del apoyo y la conexión con los demás. Buscar el aliento y la inspiración en aquellos que han enfrentado y superado desafíos similares puede ser una fuente invaluable de motivación. Compartir nuestras experiencias y vulnerabilidades con otros crea un sentido de comunidad y nos recuerda que no estamos solos en nuestros miedos y luchas. El apoyo mutuo nos brinda fuerza y coraje para seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. 5. Dominando la voluntad. Es un viaje personal que requiere un profundo autoconocimiento y una constante vigilancia sobre los propios pensamientos, emociones y acciones. En el núcleo de esta empresa yace el entendimiento de que la voluntad es una fuerza poderosa que puede moldear nuestro destino, pero también puede ser nuestra mayor barrera si no aprendemos a dirigirla con sabiduría. Para dominar la voluntad es fundamental establecer metas claras y significativas. Estas metas actúan como faros que guían nuestro camino, proporcionando un propósito tangible y un sentido de dirección. Al fijarnos metas desafiantes pero alcanzables, activamos un proceso interno de motivación que impulsa nuestro compromiso y perseverancia. Sin embargo, es crucial que estas metas estén alineadas con nuestros valores y aspiraciones más profundas, ya que solo entonces seremos capaces de movilizar todo nuestro potencial hacia su consecución. Además, es importante descomponer estas metas en tareas más pequeñas y manejables, lo que nos permite mantener un enfoque claro y evitar sentirnos abrumados por la magnitud de lo que queremos lograr. Dominar la voluntad implica cultivar una mentalidad de resiliencia y flexibilidad. A lo largo del camino hacia nuestras metas, inevitablemente nos encontraremos con obstáculos y contratiempos. En esos momentos críticos, es fundamental mantener la determinación y la confianza en nosotros mismos, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. La capacidad de adaptarnos y aprender de los fracasos es esencial para fortalecer nuestra voluntad y mantenernos firmes en nuestro camino hacia el éxito. En lugar de sucumbir ante la adversidad, debemos ver cada desafío como una oportunidad para crecer y mejorar. Esto requiere una mentalidad de crecimiento, donde abrazamos los errores como parte integral del proceso de aprendizaje y nos comprometemos a seguir adelante con renovado vigor y determinación. Dominar la voluntad no se trata solo de alcanzar nuestras metas, sino también de cultivar la fortaleza interior necesaria para enfrentar cualquier obstáculo que la vida nos depare. La consistencia en nuestras acciones nos permite construir un músculo de voluntad cada vez más fuerte. Esto implica comprometernos con un proceso de mejora continua, donde dedicamos tiempo y esfuerzo a actividades que nos desafíen y nos impulsen fuera de nuestra zona de confort. Al adoptar una mentalidad de disciplina y compromiso con nuestras rutinas diarias, podemos entrenar nuestra mente para resistir las distracciones y tentaciones que puedan socavar nuestra determinación. El cultivo de una actitud positiva y de gratitud puede ser un aliado poderoso en nuestro viaje hacia la dominación de la voluntad. La manera en que interpretamos y respondemos a los eventos de la vida puede influir significativamente en nuestra capacidad para mantenernos enfocados y motivados. Al practicar la gratitud y el optimismo, podemos cultivar una mentalidad resiliente que nos permita superar los momentos difíciles con mayor facilidad. Reconocer y apreciar las pequeñas victorias a lo largo del camino nos ayuda a mantenernos motivados y comprometidos con nuestros objetivos a largo plazo. Dominar la voluntad es un proceso continuo que requiere dedicación, autodisciplina y una mentalidad positiva. Al establecer metas significativas, cultivar la resiliencia, desarrollar hábitos positivos y practicar la gratitud, podemos fortalecer nuestra voluntad y alcanzar nuestro máximo potencial en todos los aspectos de la vida. Es un viaje desafiante pero profundamente gratificante que nos permite descubrir la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. 6. El poder de la persistencia.
Una fuerza motriz que impulsa a los individuos hacia la consecución de sus metas y sueños más ambiciosos. En un mundo lleno de desafíos y obstáculos, aquellos que persisten, que se aferran a sus objetivos con determinación inquebrantable, son los que alcanzan el éxito. La persistencia no solo implica continuar a pesar de los contratiempos, sino también aprender de ellos, adaptarse y seguir adelante con una resolución renovada. Cuando nos enfrentamos a dificultades, la persistencia nos permite superarlas en lugar de ser vencidos por ellas. Nos enseña a ver los reveses como oportunidades para crecer y mejorar, en lugar de como fracasos definitivos. Cada obstáculo superado fortalece nuestra determinación y nos acerca un paso más hacia nuestras metas. Además, la persistencia nos ayuda a mantener el enfoque incluso cuando la tentación de renunciar es abrumadora. Es fácil sentirse desanimado cuando las cosas no salen como esperábamos, pero aquellos que persisten encuentran la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Esta tenacidad es lo que marca la diferencia entre aquellos que abandonan sus sueños y aquellos que los convierten en realidad. La persistencia también juega un papel fundamental en el desarrollo de habilidades y la maestría en cualquier campo. Ya sea en el arte, los deportes, la ciencia o los negocios, el progreso significativo rara vez ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, aprendizaje continuo y un compromiso firme a lo largo del tiempo. Aquellos que persisten en su búsqueda de la excelencia son quienes finalmente dominan su oficio y alcanzan niveles de habilidad que parecían inalcanzables. Además, la persistencia no solo beneficia a nivel individual, sino que también puede tener un impacto poderoso en el mundo que nos rodea. Los cambios significativos, ya sean sociales, políticos o económicos, a menudo son el resultado de un esfuerzo continuo y dedicado por parte de individuos y grupos que se niegan a aceptar el estatus. Desde los movimientos por los derechos civiles hasta las innovaciones tecnológicas que transforman nuestras vidas, la historia está llena de ejemplos de cómo la persistencia puede cambiar el curso de la historia. Un testimonio de la fuerza interior y la determinación de un individuo. Requiere una combinación de coraje, paciencia y fe en uno mismo para seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Es el combustible que enciende el motor del logro, permitiendo que las metas se conviertan en realidades tangibles incluso en las circunstancias más desafiantes. Aquellos que persisten a través de las pruebas y tribulaciones desarrollan una capacidad única para recuperarse de los golpes y seguir adelante con renovada fuerza. Esta capacidad para resistir la adversidad no solo fortalece el carácter individual, sino que también inspira a otros a seguir su ejemplo, creando una cadena de resiliencia que puede cambiar vidas y comunidades enteras. 7. El arte del desapego. En un mundo donde a menudo nos aferramos a cosas, personas o ideas, cultivar el desapego se convierte en un acto de autoliberación y crecimiento personal. Este proceso no implica renunciar al amor o a las relaciones significativas, sino aprender a dejar ir aquello que nos limita o nos causa sufrimiento. Desprenderse del apego significa reconocer la naturaleza transitoria de todas las cosas. Nada en esta vida es permanente, y aferrarse a la ilusión de la estabilidad solo conduce a la decepción y al sufrimiento. Al practicar el desapego, nos abrimos a la experiencia del presente, aceptando cada momento tal como es, sin añorar el pasado o preocuparnos por el futuro. Esto nos permite encontrar una mayor paz interior y una sensación de libertad, ya que no estamos atados por las expectativas o los deseos inflexibles. En lugar de buscar la felicidad en objetos externos o relaciones, aprendemos a cultivarla dentro de nosotros mismos, reconociendo que la verdadera plenitud proviene de nuestro propio ser. El arte del desapego también implica soltar el control y confiar en el flujo natural de la vida. A menudo, tratamos de aferrarnos a situaciones o personas porque creemos que tenemos el poder de cambiarlas o mantenerlas a nuestro lado. Sin embargo,
este afán de control solo nos lleva a la frustración y el agotamiento. Al practicar el desapego, aprendemos a rendirnos ante lo que no podemos cambiar y a confiar en que todo sucede según un plan mayor. Esto no significa resignación pasiva, sino una aceptación activa de la realidad y una disposición a adaptarnos a los cambios que se presentan en nuestro camino. Al soltar nuestras expectativas y permitir que la vida fluya, nos abrimos a nuevas oportunidades y experiencias que de otra manera podríamos haber pasado por alto. El arte del desapego nos libera del peso del pasado y de la ansiedad por el futuro, permitiéndonos vivir plenamente en el momento presente. Al liberarnos de las expectativas y juicios, podemos relacionarnos con los demás desde un lugar de aceptación incondicional y amor incondicional. Reconocemos que cada individuo está en su propio viaje y que no es nuestra responsabilidad controlar o cambiar a los demás. Esto nos permite establecer relaciones más auténticas y significativas, basadas en la libertad y el respeto mutuo. En última instancia, el arte del desapego nos ofrece una forma de vivir más ligera y significativa, donde podemos experimentar la plenitud del ser en cada momento presente. En una sociedad obsesionada con la acumulación y el consumo, aprender a desapegarnos de las posesiones materiales nos libera del peso de la codicia y la insatisfacción constante. Al reconocer que las posesiones no son la fuente última de nuestra felicidad, podemos disfrutar de una mayor libertad y simplicidad en nuestras vidas. Esto nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestras experiencias y nuestro crecimiento personal. Cuando no estamos aferrados a un resultado específico o a una idea preconcebida de cómo debería ser nuestra vida, podemos adaptarnos más fácilmente a los cambios y encontrar soluciones creativas a los problemas. Esta flexibilidad mental nos permite navegar por las dificultades con gracia y determinación, sabiendo que somos capaces de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. En resumen, el arte del desapego nos brinda una hoja de ruta para vivir con mayor libertad, autenticidad y plenitud, permitiéndonos abrazar la belleza y la incertidumbre de la vida con valentía y serenidad. 8. La virtud como guía. Un faro en el oscuro mar de la existencia humana, iluminando el camino hacia una vida plena y significativa. Al adherirse a principios éticos y morales, uno se convierte en el arquitecto de su propio destino, forjando un carácter sólido y una reputación inquebrantable. La virtud no solo implica la observancia de normas sociales aceptadas, sino también la búsqueda constante de la excelencia en todas las facetas de la vida. Desde la templanza hasta la justicia, desde la fortaleza hasta la sabiduría, las virtudes son los pilares sobre los cuales se erige una existencia digna y valiosa. La virtud sirve como guía en momentos de conflicto moral, proporcionando un mapa interno que orienta nuestras acciones hacia el bien común y el desarrollo personal. Cuando nos enfrentamos a dilemas éticos, la virtud actúa como una brújula moral, señalando el camino hacia la rectitud y la integridad. Además, la práctica constante de la virtud no solo moldea nuestro carácter individual, sino que también contribuye a la creación de comunidades más justas y equitativas. Cuando cada individuo abraza la virtud como un principio rector, se establece un tejido social basado en la confianza mutua y el respeto, donde florecen la cooperación y la solidaridad. La virtud como guía no solo nos lleva hacia el éxito personal, sino que también nos permite contribuir positivamente al bienestar colectivo de la humanidad. La virtud, esa brújula interna que nos orienta en el laberinto de la vida, es más que una mera abstracción, es un faro que ilumina nuestro camino, mostrándonos la senda del bien y la rectitud. En un mundo donde las tentaciones y las adversidades acechan en cada esquina, cultivar la virtud se convierte en una herramienta invaluable para mantenernos firmes en nuestros principios y valores. La virtud, lejos de ser un ideal inalcanzable, es un hábito que se cultiva día a día a través de pequeños actos de bondad, honestidad y altruismo. Cuando permitimos que la virtud sea nuestra guía,
nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, forjando un carácter sólido y una conciencia tranquila. La virtud nos proporciona la fortaleza para resistir las tentaciones del egoísmo y la corrupción, y nos impulsa a actuar con integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Además, al hacer de la virtud nuestra brújula moral, inspiramos a otros a seguir nuestro ejemplo, creando un efecto dominó de bondad y rectitud que se propaga a lo largo y ancho de nuestras comunidades y sociedades. En resumen, la virtud no solo nos guía en la toma de decisiones diarias, sino que también nos conecta con nuestra humanidad compartida, recordándonos que, en última instancia, somos responsables no solo de nuestras propias acciones, sino también del bienestar de los demás. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta luego, y que la paz y la fortaleza estén siempre contigo.